Hola, bienvenido al taller práctico de discipulado, módulo 2. En esta ocasión aprenderemos 3 herramientas prácticas que nos ayudarán para poder tener un discipulado cada día. Mientras aprendemos de Jesús, caminamos con Él y enseñamos a otros a caminar con Él, esas herramientas te servirán para poder orientarte y para poder enfocarte en lo que es la gran comisión. Si Jesús nos dijo que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, la pregunta aquí es, ¿por dónde comenzamos? Primero, definiendo lo que es el discipulado. Quiero darte unos puntos para que podamos definir lo que es el discipulado. Hacer discípulos es relacional, no es un programa. También hacer discípulos está centrado en Jesús, no está impulsado por métodos o por resultados. Y también hacer discípulos es todos los días, no está limitado a cristianos profesionales o a eventos particulares o especiales como a grandes evangelistas o grandes eventos donde se reúnan miles de personas. Ese está enfocado día a día para ti y para mí, mientras hace relaciones con otros. La palabra del Señor dice en Mateo 9:36, y al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y a través de este versículo viene la primera herramienta que quiero compartirte. La primera herramienta se llama temperatura de alcance. Esta temperatura de alcance funciona como un termómetro, así como cuando te checas la temperatura, que tienes fiebre. Bueno, pues de esta misma manera vas a usar ese termómetro. La cosa es que tienes que aprender a usarla para poder aumentar tu temperatura, pero 1 grado a la vez. Si ves la gráfica en la pantalla, puedes ver que hay del 1 al 10. Cuando encontramos que del 1 al 2, encontramos cuando tienes apatía, cuando estás inconsciente o inmóvil, no tienes impulso, eres desobediente, hostil. Prácticamente no te interesa nada de la palabra de Dios, no te interesa nada de alcanzar a otros y mucho menos compartir de la palabra a aquellos que no la han escuchado. Entre 3 y 4 tenemos una pasión creciente. Cuando tu pasión comienza a crecer un poco, comienzas a tener conciencia, comienzas a tener deseo en la oración y comienza a crecer tu imaginación de cómo alcanzar a otros o qué te gustaría ver para poder alcanzar a otros. Entre el 5 y 6 tenemos una práctica de crecimiento. Aquí es donde comienzan las conversaciones. Aquí es donde comenzamos a innovar, cuando comenzamos a tener aprendizajes como estos que estás teniendo y también comienza a haber cambios en el estilo de tu vida. También encontramos el 7 y el 8, donde en este punto hay un impacto creciente. Aquí es donde puedes ver a Dios trabajar. También donde invitas a seguir a Jesús a otros. Y también cuando ves de otros que responden a seguir a Jesús. Y al final tenemos la sección del 9 y el 10, donde comienzas a ver la multiplicación. Aquí hay un alto impacto, hay una alta influencia y aquí los discípulos se multiplican. ¿Cómo puedes usar esta herramienta? Para usar esta herramienta tienes que ser muy honesto. Tú tienes que preguntarte en qué nivel estás de alcanzar a otros. Si estás en el 1 o en el 2 o estás en el 9 o en el 10. Lo que importa aquí es que debes de ser muy honesto. Y cuando una vez tú definas en qué posición estás del termómetro, que tu oración no sea, quiero estar en el 10, sino que tu oración sea, quiero subir 1 grado a la vez. Por ejemplo, con tu honestidad, tú respondes que estás en el 2. Bueno, que tu oración sea, Señor, por favor, que este mes o esta semana yo pueda llegar al 3. Y cuando llegues al 3, pues que ores que llegues al 4. Y así sucesivamente hasta llegar al 10. Y si tu respuesta honesta te dice que estás en el 6, pues no quieres llegar tampoco al 10, sino recuerda, esta herramienta se utiliza 1 grado a la vez, en el cual si estás en el 6, oras y le dices al Señor, Señor, quiero llegar al 7. Y una vez que estás en el 7, sigues hablando con el Señor, sigues conociendo al Señor, sigues caminando con Jesús y sigues creciendo cada vez más tu nivel de temperatura de alcance. Recuerda, tu respuesta debe de ser muy honesta. Y es a través de esta honestidad donde tú vas a poder encontrar en qué posición estás para alcanzar a otros. Recuerda que somos llamados a tener el mismo sentir que Jesús tuvo.
Y Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión por ellas. Que Dios te bendiga.